Consejo Nacional Electoral cierra el ciclo electoral con declaratoria final de los comicios generales en los cargos electivos para diputados y alcaldes. Consejeros fundamentan jurídicamente declaratoria pese al boicot, atropellos, amenazas e injerencias del Congreso Nacional, aseguran. CNE indica que Partido Nacional se alza con 49 diputados, Partido Liberal con 41, Libre con 35, Democracia Cristiana 1 y Pino Socialdemócrata con 2 diputaciones. A nivel de alcaldías, Partido Nacional obtiene 151, Partido Liberal 76, Libre 69, Pino Socialdemócrata 1 y se reelige alcalde en la villa de San Antonio en Comayagua con candidatura independiente. Aparece el fiscal Joel Zelaya y amenaza con entablar procesos judiciales para esclarecer la verdad del proceso judicial. Cúpula militar otorga fuerte revés a Luis Redondo y comisión permanente al declinar a los ascensos y dejar esa acción para el nuevo gobierno y Congreso Nacional. Nasrallah desconoce resultados. COEP y Confraternidad Evangélica respaldan declaratoria y en el Partido Nacional festejan triunfo de Juan Diego Zelaya sobre Aldana en la capital. Hondureños incluyen en su quema de Año Viejo a un actor internacional protagónico, el presidente Trump de Estados Unidos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Ulises Aguirre y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a nuestra última emisión del año de Telenoticias, porque este 31, que es este miércoles, Canal 5, el líder por generaciones, tiene siempre una programación especial. Pero la noticia más importante de este día es que el Consejo Nacional Electoral ha cerrado el ciclo electoral que vivió Honduras este 2025 con la declaratoria oficial de los comicios del 30 de noviembre. Ulises, menos tenso que esta última semana, hemos pasado tanta tensión, estamos listos para recibir el año. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. En efecto, el Consejo Nacional Electoral pues le ha puesto los 2 ladrillos que le faltaban a la pared democrática para terminar ya en una declaratoria total y oficial en los niveles de diputados y alcaldes. Así es que sí, cerramos un nuevo año con un panorama mucho más despejado. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad el regalo está claro. Contrata tu plan postpago con smartphone incluido y mucho más. Se lo decíamos, el CNE realizó este martes la declaratoria final de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, oficializando los resultados en los niveles selectivos de las corporaciones municipales y diputaciones. Con el anuncio, el órgano electoral dio por concluido uno de los procesos más complejos y prolongados del calendario electoral reciente. Conforme a la distribución correspondiente en los 18 departamentos de la República de Honduras, de la manera siguiente. Partido Liberal de Honduras, 41 diputados o diputadas. Partido Nacional de Honduras, 49 diputados o diputadas. Partido Demócrata Cristiano de Honduras, 1 diputado o diputada. Partido Innovación y Unidad, 2 diputados o diputadas. Y Partido Libertad y Refundación, 35 diputados o diputadas. Posteriormente, la presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall, detalló los resultados correspondientes a las corporaciones municipales, con lo que quedó oficialmente definida la nueva conformación de los gobiernos locales a nivel nacional. Por un periodo de 4 años que inicia el 25 de enero del año 2026 y finaliza el 25 de enero del año 2030, distribuidos de la siguiente manera. Partido Liberal de Honduras, 76. Partido Nacional de Honduras, 151. Partido Innovación y Unidad, 1. Partido Libertad y Refundación, 69. Candidatura independiente, sigamos asegurando juntos el desarrollo de nuestro municipio, 1.
Durante la declaratoria, las consejeras del CNE reconocieron que el proceso electoral fue altamente accidentado, marcado por reiterados intentos de boicot orientados a retrasar o impedir la proclamación final de los resultados oficiales. Hubiesen cumplido con su obligación legal y no se hubiesen... En sesión de pleno, el Consejo Nacional Electoral, presidido por 2 consejeras propietarias y un suplente, cerraron el ciclo electoral hondureño con la declaratoria electoral final prevista por la ley. Fundamentaron su decisión, denunciaron el boicot al proceso y la injerencia que del mismo se quiso hacer desde el Congreso Nacional, abrogándose funciones que no le corresponden. Ha procedido. Cumpliendo con lo establecido por la ley, el Consejo Nacional Electoral emitió este martes la declaratoria final de las elecciones generales 2025, durante una sesión del Pleno realizada en horas de la tarde en la que participaron las 2 consejeras propietarias y el consejero suplente Carlos Enrique Cardona. Durante la sesión, las autoridades del ente electoral sustentaron la declaratoria de resultados con argumentos jurídicos respaldados en estándares y experiencias internacionales como una muestra del soporte legal y legitimidad del proceso electoral. De acuerdo a sentencias internacionales emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, número de casos CT-2020-24 y CT-2020-25, de 23 de noviembre de 2020, el escrutinio general no podrá ser paralizado, excepto por los procesos de descanso rutinario, y, por tanto, opera de forma continua y ágil, garantizando que el escrutinio se culmine en razonable. De su lado, la consejera Cosette López destacó las dificultades y obstáculos que sufrió el órgano electoral durante todo el proceso, por parte de los partidos políticos y particularmente por el consejero electoral Marlon Ochoa. Dicho procesamiento de corporaciones municipales daba prioridad al Distrito Central, pues se asignaba la mitad de las juntas especiales de verificación y recuento exclusivamente para el Distrito Central. Sin embargo, no se pudo ejecutar debido a que el consejero propietario retiró su voto aduciendo que existía mala fe por parte de las consejeras. El retiro del voto implicó que se detuviera el procesamiento. De su lado, la consejera Hall denunció la injerencia cometida desde el Poder Legislativo, la que calificó como un sabotaje realizado con la finalidad de quebrantar el Estado de Derecho mediante el desconocimiento de las elecciones generales. El consejero propietario remitió una propuesta de iniciativa de ley dirigida al Congreso Nacional para ampliar el término de la declaratoria para los niveles electivos de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales. Esa propuesta se hizo en medio de un contexto crítico, donde quien ejerce la titularidad del Poder Legislativo ha venido realizando manifestaciones escritas y comparecencias públicas excediendo sus facultades y atacando directamente a las consejeras y al proceso electoral donde él no resulta electo. Con este acto, el Consejo Nacional Electoral da por concluido oficialmente el proceso electoral 2025. La declaratoria final no solo oficializa los resultados, sino que pone a prueba la fortaleza institucional del sistema electoral tras semanas de presiones y señalamientos que buscaron desconocer la voluntad expresada en las urnas. La consejera Cosette López denunció este martes que el Consejo Nacional Electoral ha enfrentado resistencia institucional por parte del Ministerio de la Presidencia y la Empresa Nacional de Artes Gráficas para recibir oficialmente la declaratoria de resultados, tanto en el nivel presidencial como en el de corporaciones municipales y diputaciones. Tal como consta en actas notariales, el documento no ha sido recibido por una negativa expresa, ni en la Secretaría de la Presidencia, ni en la Empresa Nacional de Artes Gráficas, que es la entidad desconcentrada, dependiente de la Presidencia de la República, encargada del tiraje de dicho diario oficial. No obstante, el Consejo Nacional Electoral publicó la declaratoria presidencial en la página web oficial de la institución y en los diarios de mayor circulación nacional. Y lo mismo haremos en esta ocasión. Según López, esta negativa habría dificultado el cierre administrativo del proceso electoral, pese a que la ley establece los procedimientos y plazos para la oficialización de dichos resultados.
Luego que el CNE declarara ganador a Juan Diego Zelaya, quien en sus primeras palabras como alcalde electo invitó a sus rivales en la contienda a trabajar juntos para resolver los problemas de la ciudad. A los demás candidatos que participaron en este proceso, a Jorge, a Ana Mercedes, a Ever, a mi estimado y buen amigo don Eliseo Castro, a ustedes les digo que les extiendo mi mano y los invito a que trabajemos juntos por resolver los problemas de esta capital, porque los problemas no tienen color político. Además de resaltar el papel de las consejeras López y Hall, Zelaya hizo un llamado firme a la unidad, la reconciliación y el trabajo conjunto por el Distrito Central, al tiempo de resaltar que el resultado electoral no reflejó un triunfo, sino una oportunidad. Lo que el pueblo nos está dando hoy no es una victoria, es una oportunidad. Y puede ser que sea la última oportunidad. Por eso la patria nos llama a hacer las cosas bien, a hacer las cosas con transparencia, porque hay una verdad insoslayable. La ciudadanía ha perdido la confianza en los políticos. El alcalde electo prometió que no le fallará a los capitalinos. La capital contará con un liderazgo comprometido con la ciudad. La diferencia entre Zelaya y Jorge Aldana fue mínima. Apenas 898 votos inclinaron la balanza a favor del candidato del Partido Nacional. Luego de la declaratoria final, el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, afirmó que no reconoce los resultados y que no dejará la comuna capitalina hasta que se cuenten las 435 actas. La totalidad de las actas que representan más de 100.000 votos, nosotros no reconocemos ningún resultado y de acá, de este lugar, no le entregaremos la alcaldía a alguien que resulte de una elección espuria y fraudulenta. El gordito no se va, no se va. Aldana recordó que ha estado 30 días durmiendo en las calles frente al Infob, implorando conteo de cada acta, pero que hicieron caso omiso a su petición. Y el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Narrala, calificó la noche de este martes las elecciones generales del 30 de noviembre como un proceso fallido y reiteró que no reconocerá a Narria Fura como presidente de Honduras tras la declaratoria oficial de resultados emitida por el Consejo Nacional Electoral conforme a lo que establece la ley. El proceso es totalmente fallido. En el caso mío, 691 actas urnas no se revisaron, de las 2.793 que no sumó el conteo de la elección normal, y no se tomó en cuenta 8.845 que nosotros también reclamamos, que no tiene nada que ver con impugnaciones y que debieron revisarse en el periodo del 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre, que es hoy. Para mí es una elección totalmente ilegal. Yo no voy a reconocer a Narria Fura como presidente. En una breve comunicación con el noticiero Hoy Mismo, un molesto Salvador Narrala insistió en que no reconoce los resultados del proceso electoral y ejemplificó presuntas irregularidades en su contra sin detallar si acudirá a instancias nacionales o internacionales para impugnar la declaratoria oficial. Bueno, esto es lo que el Consejo Nacional Electoral ha anunciado de manera oficial. Esta será la conformación del próximo Congreso Nacional, el próximo periodo legislativo que inicia el 25 de enero próximo y que termina el 25 de enero del 2030. El Partido Nacional se alza con 49 diputados, el Partido Liberal 41, Libertad y Refundación con 35, el Pino tiene 2 diputados y la Democracia 1 diputado en Francisco Morazán. Si usted hacen la suma, con mucha facilidad se darán cuenta que nacionalistas y liberales conforman la mayoría calificada y todavía les sobra 4 votos, o sea, 86 votos para la mayoría calificada, ellos tienen 90 y por ahí de repente pueden hacer y conquistar
Esos 3 votos que están ahí que ustedes miran, el de amarillo del Pino y el color verde de la Democracia Cristiana. O sea que podrían empezar a hacer cuentas y sumas de 93 diputados para las reformas torales que requieren mayoría calificada y la mayoría simple, pues con mucha más facilidad, que son 65 votos, la mitad más uno de los 128 representados en el Congreso Nacional. Y tenemos en pantalla los diputados electos por el departamento de Francisco Morazán. Vemos ahí en primera fila al diputado Gilbert Bertrán, Arnold Burgos, Adolfo Pineda, Hiroshka Elvir, Lisicano, Saraí Espinal, Gustavo González, Johanna Bermúdez, Rashif Mejía del Partido Liberal, don Hugo Noé Pino del Libre, Sara Estrada del Partido Nacional, Salomón Nazar, Liberal, Crixa Pérez de Libertad y Refundación, María José Sosa, Nacionalista, Yossi Toscano, Liberal, Lucy Guerrero de Libertad y Refundación, Osvaldo Ramos, Nacionalista, Alia Cafati, Liberal, Clara López de Libertad y Refundación, Godofredo Fajardo de la Democracia Cristiana, Carleton Dávila de El Pino y Antonio Rivera Callejas, la sorpresa para unos, la sorpresa que entró casi al final, del Partido Nacional, y Luz Ernestina Mejía del Partido Liberal. Y ahí están los diputados electos por el departamento de Cortés, el doctor Carlos Umaña, Marlon Lara, Gloria Mesa, Alejandra Vallecillo, Roberto Pineda, Sandra Coleman, Jorge Yar, Leiby Torres, Roberto Cosenza, el doctor Cosenza, Linda Donaire, Fernando Castro, Daisy Andoni, Shirley Arriaga, Tirsa López, Alberto Chedrani, Dunia Jiménez, Wenceslao Lara, Cintia Jawit, Rolando Contreras y Rita Zúñiga. Novedades, si podemos enumerar así rápidamente, que Carlos Umaña, viniendo de otro partido político, entrando en la casilla 15, llegando de último, es el más votado en Cortés. Otra novedad es que el segundo, Marlon Lara, no llega solo, llega en familia con su hermano Wenceslao Lara. Sí. O sea, 2 hermanos llegan y Rolando Contreras, que es la sorpresa, es el hermano del alcalde de San Pedro Sula, reelecto Roberto Contreras. Y pues ahí miramos algunas caras conocidas, el doctor Roberto Cosenza, ex viceministro de Salud, que se estrena en el Congreso Nacional como diputado. Ahí está la gráfica de la distribución de diputados electos al Congreso Nacional, como lo hemos mencionado o como lo ha mencionado la declaratoria del CNE. El Partido Nacional tiene 49 diputados, Libre, Libertad y Refundación 35, Partido Liberal 41, PINU 2 y DC 1. Ya de una proyección más pedagógica, los de azulito son los azulitos. Sí. Los rojitos son los de Libertad y Refundación. Y por ahí los que tiran a naranja, pero son los del Partido Liberal, que tienen 41 diputados, el PINU de amarillo y la Democracia Cristiana de verde. Y que tú lo mencionabas, que ahora el Partido Nacional con el Partido Liberal tendrán pues en conjunto la fuerza en el Congreso Nacional para poder aprobar esas reformas que tanto se han solicitado en el Congreso. Reformas torales. En efecto, lo que estábamos viendo, y si usted mira la conformación de cuántos han perdido, cuántos han ganado, en el caso del Partido Nacional, Partido Liberal, Libertad y Refundación, quiénes ganan y quiénes pierden. El Partido Liberal tenía 22 diputados, y ahora tiene en este momento, porque no ha terminado el periodo legislativo. Ahora tiene 41 diputados. O sea, que gana 19. Sí, el Partido Nacional de 44 pasa a 49. Aquí gana 5. Sí. Libre de 50 cae. Cae 15 porque tenía 35. Ahí. Bueno, tiene 35 ahora en este nuevo periodo. Sí. Y tenía 50. Bueno, ahí a Libertad y Refundación podríamos decir que es el mayor perdedor, con 15 diputados. Algunos dicen pues que le fue como en feria,
el Partido Salvador de Honduras ya no figura, no apareció, no lo inscribieron y este es el partido anticorrupción que tenía un diputado. Lo pierde obviamente porque tampoco participó en esta contienda electoral. Como quedan las alcaldías, como quedan conformadas las alcaldías, es interesante esta panorámica porque en esta sí habrá que decir que el Partido Nacional ha arrasado. Con 151 alcaldías. 76 del Partido Liberal, vaya diferencia. 69 de Libertad y Refundación. Uno del Pino. Y uno independiente. Y casualmente, el independiente y el del Pino se reeligen. Se reeligen en San Rafael, en Piura, se reelige el del Pino. Y en Comayagua. Y en Comayagua se reelige el que aspiró de manera independiente. Vaya novedades. Ante el rosario de impugnaciones que se avecinan, el Tribunal de Justicia Electoral recordó este martes mediante un comunicado que el derecho a petición es constitucional y la labor jurisdiccional de ese órgano electoral se rige por los procedimientos establecidos en la ley, los cuales garantizan el análisis técnico y jurídico de cada recurso presentado. En ese sentido, mientras los recursos no hayan sido conocidos ni resueltos por el Pleno de Magistrados, no corresponde emitir criterios, valoraciones o interpretaciones públicas sobre el fondo de los asuntos sometidos al conocimiento del tribunal. Por tanto, toda opinión anticipada sobre casos en trámite puede afectar la objetividad del proceso, así como generar confusión o desinformación. El Tribunal de Justicia Electoral exhortó a todos los sectores a mantener una actitud prudente y respetuosa del marco institucional, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y la paz social. El proceso electoral que culmina este martes, como manda la ley, estuvo lleno de espinas al ser las elecciones más competitivas y reñidas de la historia democrática, marcada por un fuerte boicot desde el oficialismo, que aún no termina de entender que el electorado el 30 de noviembre le dijo que Honduras necesita un relevo en el solio presidencial. El desmontaje institucional del máximo organismo electoral empezó el primer día de trabajo de los consejeros Ana Paola Hall, Cosette López y Marlon Ochoa. No tenían la voluntad popular, el voto, entonces decidieron utilizar o activar los artículos, utilizar los artículos constitucionales para quedarse. Y para eso era importante que Marlon Ochoa fuera el presidente del CNE en las elecciones generales. En efecto, el consejero de Libre Marlon Ochoa empezó a tirar las primeras piedras en el camino del CNE el 13 de septiembre del 2024, cuando intentó bajo presión ocupar la presidencia en el año electoral. En una votación del Pleno, el oficialismo pierde por mayoría, llegan las elecciones primarias, aparece el boicot electoral y todos los caminos indican que una vez más está de por medio la mano de Libre. Después de las internas, ellos están sabidos de que iban a perder el proceso electoral y por eso buscaron la forma de descalificarlo, de hacerle creer al pueblo de que había fraude, que había imposición extranjera. Después de las primarias arrecia el boicot contra el ente electoral. Esta vez con la inédita complicidad de la cúpula militar, aparecen las encuestas y el partido en el poder se lleva la peor parte suficiente para descargar toda la munición contra el Consejo Nacional Electoral. Ellos sabían que iban a perder y tenían que deslegitimar el proceso. Y tienen un guión igualito que el de Venezuela. Lo que pasa es que aquí no ha tenido eco. Pero esto es algo súper planificado por Mel Zelaya y su gente. La contratación del TRE paraliza el calendario electoral casi un mes. El consejero Marlon Ochoa integra el Pleno hasta que sus compañeras cumplen una petición de libertad y refundación. Entre tropiezos y zancadillas, los electores vuelven a las urnas con civismo y desmontan buena parte del perverso proyecto oficialista. La institucionalidad se está recuperando y que el plan que ellos tenían de quedarse se les está yendo para afuera, no va a funcionar y están amenazando con violencia, que es lo único que les queda. Una de las últimas facetas de este espinoso camino electoral es la declaratoria oficial y total en los 3 niveles electivos. Luego viene la transición presidencial y el poder para unos y la inhóspita llanura para otros.
En la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, esta es la fotografía que ha posteado en esta red social X. Ayer la encargada de negocios, Colin Annie Hoy, se reunió con el presidente electo de Honduras, Tito Adfura. Destacó el compromiso que Estados Unidos tiene de trabajar con Honduras en prioridades regionales compartidas, como poner fin a la inmigración ilegal, la seguridad y el crecimiento económico. Y vemos ahí la fotografía de la encargada de negocios, Colin Annie Hoy, y el presidente electo, Nathri Afura. Bueno, siempre en voces que nos llegan desde los Estados Unidos, solo que ya desde esa gran nación del norte, el ex asesor de Donald Trump, un hombre cercano al presidente de los Estados Unidos, Roger Stone, mire usted lo que ha publicado. Los comunistas, dice, los comunistas perdieron todas las elecciones en Honduras. Ahora el narcoterrorista Mel Zelaya intenta arrebatarle al Partido Nacional las contiendas por el Congreso y la alcaldía de la capital. Si pierden, se enfrentan a la extradición por sus crímenes, ya que la familia Zelaya fue grabada en video negociando sobornos con narcotraficantes para financiar las operaciones del Partido Libre. Los hondureños deben mantenerse alertas y resistir este fraude electoral para continuar su renovación nacional. Bueno, también tenemos a la abogada Marcela Caro, experta en temas migratorios, abogada penalista, analista política, que radica en los Estados Unidos, que se refiere a estas declaraciones puntuales, mordaces del ex asesor de Donald Trump, Roger Stone. Buenas noches Ulises, buenas noches Cristina. Hola Marcela, buenas noches. Sí, estamos en vivo, estamos en vivo, claro, aquí en la Florida, sí. Sí, Marcela. Buenas noches, Marcela. Bueno, ¿qué impresión, abogada, le merecen estas declaraciones de Roger Stone, que pues se ha despachado con este tuit? No es el primero, pero cada vez lo sentimos así como bastante mordaz, bastante directo. Abogada, buenas noches. Gracias por compartir sus puntos de vista y su versión con Telenoticias Estelar. Adelante. Sí, buenas noches, licenciado Ulises, licenciada Cristina, y a todo el panel de acá y todos los que nos escuchan y nos ven a través de TN5 acá. Es muy importante que, bueno, aquí ya no nos extraña nada. Recordemos que esto venimos denunciándolo hace mucho tiempo. Esto no viene de ahora. Esto no es investigaciones a raíz del mandato actual del presidente Donald Trump, de esa nueva administración. Estos son investigaciones que tienen más de 2 décadas de lo que nosotros hemos registrado y lo que hemos estado investigando a raíz de todo lo que ha pasado. Incluso tenemos una fiscal general de los Estados Unidos, que eso sí lo podemos decir, que este nuevo gobierno, con estas nuevas políticas internas y exteriores de la seguridad que están obteniendo a través de sea interna y también a través de todos los países latinoamericanos, es muy importante que el pueblo hondureño sepa que estas investigaciones vienen de años, licenciado Ulises. Y es muy claro y contundente, y esas palabras que ha posteado este señor Stone, que sabemos que ha sido uno de los asesores directos del presidente Donald Trump, independientemente de que él haya tenido un indulto, porque hay que decirlo también, pero tiene información de primera mano, pero esta información la hemos manejado y la hemos denunciado. Incluso cuando la fiscal Pombondi dio que tenían ya los expedientes de lo que es el peaje aéreo que ha contribuido Honduras, Guatemala y México. Pero no solo esto, acordémonos que en tanto los juicios que han tenido personalidades de Honduras acá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y en la Corte del Distrito Sur de la Florida, han salido estos nombres, no solo los hondureños, sino que también tenemos aquí lo que es el Chapo Guzmán, el Mayo, todos esos narcotraficantes que han sido aquí ya enjuiciados y que incluso ya tienen condenas de cadena perpetua, han sacado nombres a través de todos estos años. Y se lo digo, licenciado Ulises, por los expedientes que están y por todo lo que ha venido siendo las investigaciones contundentes. Entonces, esa ha sido realmente la lucha que ha tenido este gobierno oficialista de Xiomara Castro a través de Mel Zelaya, que ha sido realmente para todos los hondureños ha sido el cáncer, y lo tengo que decir de esta manera porque sí existen ese tipo de expedientes y es posible que a partir del 27 de enero, recordemos que Estados Unidos maneja sus tiempos. Correcto. Y que van a existir extradiciones. Abogada, por cuestiones de tiempo, contésteme con un sí o con un no para luego plantearle otra interrogante en el caso particular de Roger Stone,
¿qué tan cierto es que fue el artífice, el promotor del indulto de Juan Orlando Hernández, del expresidente hondureño? Un colaborador. Un colaborador. Uno de los colaboradores. Siendo un colaborador que algunos dicen, bueno, tiene cercanía con el presidente de los Estados Unidos, bueno, en su casa, en su residencia, como también en actos oficiales, aquí en Honduras se teje y se borda la versión de que si pudo colaborar para sacar al expresidente Juan Orlando Hernández de la cárcel, que era bastante difícil, dicen, bueno, ¿no será más fácil o no le resultará más fácil también hacer gestiones para la extradición de Manuel Zelaya Rosales? Bueno, no, él no hizo que sacaran a él fue colaborador. Quien tiene el poder plenario es el presidente Donald Trump a través de todo esto. Esto no viene de ahora, esto viene trabajado desde hace más de 1 año, 2 años, desde que prácticamente el presidente Juan Orlando Hernández estuvo en lo que es el juicio. Ahora, lo que es las extradiciones, él no tiene nada que ver. Estos son investigaciones que vienen de años y que hay expedientes. Incluso ya tenemos se tienen hasta videos y lo hemos visto los hondureños, pero existen más videos, licenciado Ulises, que van a salir posteriormente. ¿Influye en el presidente Donald Trump? No, eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver aquí con la fiscalía y los requerimientos que tengan que tener en la parte federal judicial que tiene acá Estados Unidos. Gracias, abogada Marcela Caro, analista política, abogada penalista y también experta en temas de migración. Y en otra información, tras la declaratoria electoral del CNE, el fiscal general Joel Zelaya posteó lo siguiente: el Ministerio Público, actuando con responsabilidad constitucional y absoluto respeto al orden democrático, no intervino ni interrumpió ninguna etapa del proceso de las elecciones generales. Sin embargo, una vez emitida la declaratoria oficial, informó que próximamente se realizarán acciones judiciales que permitan esclarecer y exponer la verdad sobre los hechos ocurridos durante el proceso electoral. Ningún acto que atente contra la voluntad popular y por ende contra la soberanía quedará en la impunidad. Se establecerá un precedente en la historia del país para que no se repitan prácticas vergonzosas que lesionen la democracia y el Estado de Derecho. El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, el pastor Gerardo Iría, celebró la declaratoria oficial de las elecciones generales emitida por el Consejo Nacional Electoral al recordar que el país necesita paz y tranquilidad para avanzar en un momento marcado por la tensión política. El líder evangélico pidió a los hondureños elevar oraciones por la nación con el objetivo de superar la polarización que, según señaló, ha prevalecido en los últimos años y ha debilitado la convivencia social. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada se pronunció tras la declaratoria oficial de resultados de las elecciones generales de 2025, señalando que el CNE logró culminar el proceso político más importante del país, pese a una avalancha de obstáculos, presiones y acciones que, según advierte, buscaron entorpecer el camino democrático desde las elecciones primarias. El COEP destacó la firmeza y el compromiso de las consejeras Ana Paola Jol y Cosette López, a quienes atribuye haber enmendado un proceso que se encaminaba al fracaso, garantizando el cumplimiento del cronograma electoral y la transparencia de las votaciones. El sector empresarial denunció además que ambas funcionarias fueron objeto de acosos, amenazas y ataques personales, calificando estos hechos como una degradación del ejercicio democrático que obliga al país a una profunda reflexión y a una regeneración política impostergable. Asimismo, rechazó los intentos de desacreditar la declaratoria oficial y llamó a la clase política a cesar la confrontación, evaluar el daño reputacional causado al país y elevar el nivel del discurso público, insistiendo en que Honduras debe entrar en una etapa de reencuentro, estabilidad y reactivación económica con un nuevo gobierno enfocado en generar oportunidades, empleo y confianza para todos los hondureños. Bueno, y este día la Junta de Comandantes que preside el general Héctor Benjamín Valerio se reunió con la Comisión Permanente del Congreso Nacional, donde retiró la nómina de ascensos prevista por la directiva que preside el diputado Luis Redondo por considerarla inoportuna y que esa acción le correspondería mejor al próximo gobierno y también al próximo Congreso. Una acción que ha sido vista con buenos ojos en diversos sectores, al destacar que los militares están retomando el rumbo de respeto a la Constitución y la institucionalidad.
No solo es una decisión sabia y acertada, también demuestra respeto por la institucionalidad, señala esta diputada del PSH, para quien todo parece indicar que la nueva cúpula militar busca reivindicar el rumbo de las Fuerzas Armadas luego de 2 años para el olvido bajo el liderazgo de Roosevelt Hernández. Hay un trabajo de reivindicación de las Fuerzas Armadas, un trabajo que pues se tendrá que hacer despacio, pero como dice con buena letra, para que las Fuerzas Armadas recuperen la confianza que por culpa de una persona que olvidó el mandato constitucional de que las Fuerzas Armadas eran apolíticas, desafortunadamente golpearon y desprestigiaron su institución. Al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, no le tembló el pulso para dejarle claro este martes tanto a la ilegal comisión permanente como a su antecesor, quien ahora preside la Secretaría de Defensa, que los ascensos deberán esperar hasta 2026 cuando asuma un nuevo Congreso. El mensaje que envía el jerarca militar a Libertad y Refundación no puede ser más directo, resalta este ex candidato presidencial, al asegurar que la decisión representa un reconocimiento a la democracia hondureña, que fue contundente en las urnas al imponerles un voto de castigo. Es un reconocimiento a que el pueblo ya eligió sus autoridades y es un reconocimiento a que estamos en un periodo ahorita de transición hacia la toma de posesión de un nuevo gobierno. Aunque mediante un comunicado, Luis Redondo dice que fue él quien propuso que los ascensos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional se realizaran posteriormente para evitar empañar a ambas instituciones. Pero más allá de eso, lo que se espera a partir de ahora es que la institución castrense retome su esencia constitucional, apolítico, obediente y no deliberante, un mandato que Roosevelt Hernández ignoró y que hoy coloca a la Junta de Comandantes frente a una responsabilidad ineludible: restablecer la credibilidad institucional. Estamos ante una nueva cúpula militar responsable que defiende la Constitución de la República. Adelante, a trabajar por Honduras, a defender la democracia, a defender la Constitución, y la bancada del Partido Nacional les agradece esa labor y ese compromiso. El desafío está sobre la mesa: que las Fuerzas Armadas se conduzcan con apego a la Constitución, al margen de intereses políticos y a la altura del momento histórico que enfrenta el país. La bancada liberal expresó este martes su respaldo a la decisión del general Héctor Benjamín Valerio, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y de los oficiales que rechazaron ser ascendidos mediante una convocatoria que calificaron como ilegal de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. A través de sus redes sociales, los liberales destacaron que la postura del alto mando militar reafirma el compromiso con la Constitución, la legalidad y un liderazgo militar que no se presta a la manipulación política, en un momento en el que aseguran el país necesita señales claras de respeto a la institucionalidad democrática. Siempre en el plano político para uno de los dirigentes liberales más cercanos a las bases del partido en el departamento de Francisco Morazán, Víctor Cubas, la reciente derrota pasa por la improvisación y la carencia de estrategia del candidato presidencial Salvador Narrala y la intromisión de su esposa Irosca Elvir en temas delicados que debieron estar en manos de expertos o liberales curtidos en campañas políticas. Él se dedicó a andar paseando en los momentos claves de la campaña, que fueron los últimos 2 meses. Él se dedicó a andar fuera del país. La señora de él hizo un lado a toda la dirigencia de experiencia del Partido Liberal en el país. Hay alcaldes, hay exdiputados. En el caso nuestro, nosotros nunca los pidieron que los incorporáramos en alguna comisión. Y esto sucedió en todo el país. Según Cubas, Salvador Narrala prefirió salir fuera del país que hacer política y visitar en carro a pie el interior de Honduras. Mientras andaba en Estados Unidos y España, su principal contrincante, dice Narri Adfura, se internó en la ruralidad, convenció a los electores con su propuesta y al final le terminó ganando la presidencia con esos votos campestres. El diputado nacionalista Antonio Rivera Calleja salió a aclarar este martes con actas en mano por qué superó a su correligionaria Fabiola Rosa en la casilla 23 en la papeleta de diputados de Francisco Morazán, y según sus números, muchas de estas actas presentaban pequeñas inconsistencias que al final lo beneficiaron, asegura.
Le enseñé a usted 3 urnas donde me quitan marcas y le enseñé un acta donde a ella le suma marcas. Así es que lo único que puedo decir es que yo respeto lo que diga el CNE y lo que diga mi partido. Según el congresista Rivera Callejas, estas actas con inconsistencias aún no se corrigen ni entran en la sumatoria total y la ventaja a su favor, insiste, se debe a los votos y actas que entraron de las aldeas y caseríos del Distrito Central en la recta final del recuento especial. Pero antes, en educación financiera le ofrecemos 3 recomendaciones financieras claves para cerrar este año 2025. Educación financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cree un plan basado en objetivos. Establezca un marco estructurado para la toma de decisiones que guíe sus inversiones y prioridades financieras. Esto le ayudará a mantener claridad y coherencia y a asegurar que sus metas estén alineadas con sus recursos disponibles. Revise los cambios en las reglas fiscales. Ahora es un momento oportuno para revisar cualquier cambio en las normas tributarias de su país con su asesor fiscal y analizar cuándo y cómo podrían aplicarse. Organice una reunión familiar. Nunca es demasiado pronto para hablar de dinero y valores con sus hijos y nietos. Las reuniones de fin de año, ya sean encuentros informales durante las festividades o sesiones más estructuradas, pueden ser espacios muy eficaces para reforzar los valores familiares compartidos, ofrecer información adecuada según la edad y fomentar la educación financiera. Al cierre del 2025 presentamos una serie de trabajos especiales con algunos de los hechos que marcaron el 2025. Y uno de ellos siguió siendo el crimen del líder ecologista y defensor de los territorios Juan López, cuya muerte emblemática deja una profunda huella en el gobierno de la refundación por la impunidad del caso. La periodista Gabriela Lobo con los detalles. Las exigencias de justicia por el asesinato del líder ambientalista Juan López fue un clamor que no dejó de resonar en todo este año. El caso, que se convirtió en el crimen más emblemático de la administración Castro, dejó un mal sabor de boca en todo el pueblo hondureño por la tardanza de las autoridades para impartir justicia plena, alcanzando a los autores intelectuales del delito. El 2025 comenzó con el clamor del sacerdote jesuita Ismael Moreno, solicitando al fiscal general de la República que el asesinato de López no quedara en la impunidad. En sus redes sociales, el Padre Melo, como se le conoce popularmente, destacó el dolor y la angustia de los familiares por la pérdida del ambientalista y rogó a las autoridades que no dejaran que se archive el caso. A 4 meses del crimen, representantes de la Iglesia Católica, familiares, organismos internacionales y amigos de Juan López exigieron justicia en Tocoa, Colón, y reclamaron que el único avance del caso era la captura de 3 sospechosos que se mantenían en prisión. A mediados de febrero, el Ministerio Público informó que habían realizado un peritaje a los celulares de los imputados en el crimen, acción judicial que significó un importante avance en el caso y generó esperanzas entre quienes pedían justicia. A finales de febrero, la presión caía sobre el fiscal general, a quien el pueblo exigía la captura inmediata de los autores intelectuales. Tras 5 meses del asesinato, el clamor se enfocaba en el lento accionar de Joel Zelaya y los pocos avances del Ministerio Público. A 7 meses del crimen, el Padre Melo volvió a la carga y cuestionó con ironía y frustración, señalando lo siguiente: ¿alguien podría informar el estado actual de la investigación sobre los hechores materiales e intelectuales, dada la opacidad y falta de respuesta de la justicia hondureña? Para mayo, el caso seguía en pausa y las exigencias de respuesta de la ciudadanía no cesaban. La Fiscalía, a través de otro escueto comunicado, informó que tenía avances contundentes en la investigación. Los 8 meses del asesinato de López fueron recordados por diversos sectores, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, o ACNUD, que expresó la necesidad de realizar procesos de investigación y sanción diligentes que no solo aborden el asesinato, sino también los casos de corrupción que denunció Juan López con valentía.
El caso se estancó en junio cuando los tribunales de San Pedro Sula reprogramaran hasta agosto la audiencia preliminar contra los 3 implicados en el asesinato. Se informó que tanto la defensa como la fiscalía solicitaron más tiempo para reunir pruebas periciales, pues estaba a la espera de los análisis de la extracción de más de 30 aparatos telefónicos bajo peritaje, así como los resultados de una asistencia judicial solicitada a Estados Unidos. A poco de cumplirse 11 meses del crimen, el líder religioso Henry Ruiz, obispo de la ciudad de Trujillo, junto al padre Melo, llegaron hasta el Ministerio Público en la capital para reunirse con el fiscal Zelaya. El sacerdote jesuita informó que las autoridades les explicaron los avances del caso, entre ellos los vaciados telefónicos realizados para dar con los autores intelectuales. Sin embargo, aseguró que no salieron satisfechos de la reunión. Activistas y defensores de La UAN, Santa Bárbara, Tegucigalpa, El Progreso, Intibucá y otros puntos del país llegaron hasta los juzgados de San Pedro Sula, donde se realizaría la audiencia preliminar contra los autores materiales del crimen, pero la acción judicial fue pospuesta por 4ª vez, lo que representó un duro golpe para todos los que exigían justicia, precisamente el día en que se cumplían 11 meses del asesinato. A menos de un mes para cumplirse un año del crimen, una vez más fue suspendida la audiencia preliminar. Un día antes, el Ministerio Público respondió a una solicitud de juicio abreviado que semanas atrás presentó la defensa. Esa respuesta tardía habría sido uno de los factores que motivaron la nueva reprogramación. A pocos días para cumplirse un año del crimen, el Ministerio Público elevó a juicio oral y público el caso de Óscar Alexis Guardado, Daniel Antonio Juárez y Lenín Adonis Cruz, señalados como los autores materiales de la muerte violenta de López. En medio del silencio y la impunidad, el 14 de septiembre el país recordó el primer año del asesinato de Juan López. La fecha fue conmemorada con una peregrinación de la Iglesia Católica en la que participaron feligreses de toda Honduras. La caminata se realizó después que la Conferencia Episcopal y la Universidad Católica entregaran el premio Juan López a su esposa Telma y sus hijas Claudia y Julia, por el compromiso cristiano con la justicia y la paz. A inicios de octubre, el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, aseguró que todos los responsables, incluidos los intelectuales del asesinato, serían llevados ante la justicia. Al final del año, la búsqueda de justicia sufrió otro revés con la reprogramación de la audiencia de proposición de pruebas contra los implicados en el asesinato. El 2025 concluye con la deuda de la presidenta Castro en este crimen, que al igual que el de Berta Cáceres se vuelve emblemático por la impunidad y la evidente desprotección en que se encuentran los defensores ambientalistas hondureños. Gabriela Lobo, Telenoticias. La noticia positiva es presentada por Banco de Occidente. Vive tu momento Infinite con la nueva tarjeta de crédito de Banco de Occidente. Y en lo positivo de este martes destacamos la labor del comedor parroquial Misericordia de Dios, un proyecto de la Iglesia Católica en San Pedro Sula que sigue activo en medio de las festividades de fin de año, otorgando un almuerzo en un espacio acondicionado para personas que viven en las calles de la ciudad y que no tienen hogar. Incluso benefician a migrantes que no tienen cómo comprar un plato de comida. Y aquí seguimos, ¿verdad?, haciendo esta labor y también, así como nosotros lo hacemos, pues invitamos a otras personas también que colaboren también con este comedor, ¿verdad?, que va a ser de gran bendición para ellos. Atendemos 120 personas diarias, de lunes a viernes, con diferentes menú. Vine deportado de México. Vine el 4 de diciembre. 4 de diciembre, ya tengo como unos 24 días aquí. Y aquí como, aquí vivo, aquí como. En veces hay trabajo, en veces no, pero cuando no tengo lana, yo como aquí. Está chido, gracias a Dios que existen estos lugares. Este comedor es parte de una noble causa que se sostiene con el apoyo de donativos y de personas que contribuyen para que esta obra siga adelante. Bueno, la industria de la construcción anuncia acciones legales para que el gobierno les pague más de 5.000 millones de lempiras que les adeuda, mientras Finanzas dice que solo puede adelantar 1.000 millones para proyectos concluidos y los que presentan mayor avance. El Minuto Financiero es presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1.899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas.
Asfixiadas por una severa e inédita crisis financiera se encuentran las empresas constructoras ante la falta del pago de unos 5.000 millones de lempiras por parte del gobierno, según denuncian representantes del sector. No podemos pagar a nuestros colaboradores, no podemos honrar nuestras deudas con el sistema financiero y estamos realmente en una crisis de niveles nunca antes vistos. También adeudamos a nuestros proveedores principales y esto ha generado que muchas empresas constructoras estén en peligro de cerrar. El secretario de Finanzas aseguró que desconoce el monto exacto de la deuda al señalar que es la CIT la que supervisa las obras y anunció que por ahora se destinarán únicamente 1.000 millones de lempiras para proyectos concluidos y los que tienen mayor avance. Bueno, yo desconozco la facturación que tienen las empresas constructoras, eso posiblemente lo maneje mejor el ministro Octavio. Nosotros hemos podido revisar y priorizar proyectos que tienen un avance importante o proyectos que ya han concluido y esos son los proyectos que vamos a poder pagar. Pero el presidente de la Cámara de la Construcción advirtió que ese monto no cubre ni el 20% de lo adeudado, por lo que iniciarán acciones legales para exigir el pago. Según expertos, esta situación refleja una grave falta de planificación administrativa y financiera por parte de las autoridades. Hay una falta de planificación efectiva por parte de la Secretaría de Finanzas y hay muchas cuentas por pagar que no van a poder pagarse por falta de caja. Y estas van a ser, como se dicen, bicicleteadas para el año 2026. Explica que este sector es clave para la generación de empleo, por lo que cada semana de atraso en el pago se traduce en obras paralizadas y pérdida de puestos de trabajo. A pesar que las oficinas del Servicio de Administración de Rentas permanecerán cerradas este miércoles 31 de diciembre, las autoridades anunciaron que no extenderán el plazo para cumplir con el tercer pago a cuenta del impuesto sobre la renta. El SAR instó a los contribuyentes a realizar el pago a través de las agencias bancarias o en línea en la oficina virtual de la Administración Tributaria. Indicaron que los obligados a pagar este impuesto anticipado son las empresas, personas naturales. Para este mes de diciembre se proyectan recaudar más de 3.400 millones de lempiras por este tributo. Bueno, sabor y tradición es lo que encierra el exquisito rompopo que en ocasión de las fiestas de Navidad y Año Nuevo prepara Adriana Pineda en la ciudad de La Ceiba, donde encontramos nuestro emprendedor de este martes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Cuando se quiere salir adelante se puede. Tal es el caso de nuestra emprendedora del día, que con su receta especial de rompopo llena de sabor el paladar de quienes prueban sus productos. El rompopo tiene una crema de yemas, vainilla, ron y un toque de una mezcla de especias que preparamos aquí en la casa. El coquito está hecho a base de una crema de coco, trocitos de coco, ron y también las especias. Y el Baileys casero, que he modificado la receta de nosotros, tiene también, es una crema de licor, tiene notas de cacao, notas de café y nuestra mezcla de especias. Lo que comenzó como un apoyo de parte de ella para llevar el sustento a su hogar, ahora se ha convertido en el sueño de llevar a otro nivel sus productos. Empezamos el año pasado a vender las bebidas y comenzamos porque yo quería apoyar en la casa, en los gastos de la casa, pero a la vez cuidar los niños. Entonces, para no tener que salirme a trabajar y dejar mis niños con otras personas, entonces yo trabajo desde la casa. Bueno, yo elaboro los productos y él me ayuda a ofrecerlos, a venderlos y a distribuirlos. Bueno, no hay que tener miedo, hay que tener fe en sí mismo y si uno es bueno en algo, por ejemplo, la cocina, nosotras podemos hacer algo, las mujeres también, para apoyar en la casa y sacarle provecho, pero perder el miedo y pensar que uno puede hacer todo. Si usted desea apoyarle y obtener sus productos, puede llamarla al teléfono 8807-6530. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Telenoticias.
La inversión extranjera directa registró una caída de 11.2% al tercer trimestre de 2025, según las cifras oficiales. El país captó 534.8 millones de dólares entre enero y septiembre, una cifra menor en 68 millones en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando el monto alcanzó los 602.8 millones. La reducción refleja un menor dinamismo en la llegada de capitales en un contexto marcado por incertidumbre política, falta de consensos y señales de cautela por parte de los inversionistas. El informe señala que las nuevas inversiones fueron limitadas y se concentraron en sectores como finanzas y telecomunicaciones, mientras la maquila registró salidas de capital y una mayor repatriación de utilidades, reflejando un menor apetito por expandir operaciones productivas en el país, principalmente de empresas estadounidenses y europeas. La crisis en el Seguro Social estalló la noche de lunes cuando los pacientes desesperados por medicamentos protagonizaron un zafarrancho porque la única respuesta que obtienen es no hay medicinas tras largas horas de espera y filas que pues lo lleva hasta el cansancio. Las autoridades se excusan y aducen que lo ocurrido anoche es porque existe una fuerte demanda por la entrega adelantada de medicinas. Gritos, empujones y hasta intervención policial. Así se vivió la noche de lunes en la farmacia del Seguro Social de La Granja. La impotencia y desesperación de pacientes que llevaban horas haciendo filas estalló en violencia. Las imágenes relatan el caos en un sistema completamente colapsado. Este martes, muchos de esos mismos pacientes regresaron con la esperanza de conseguir sus medicamentos. Algunos tuvieron suerte, otros no, y se vieron obligados a comprarlos con su propio dinero. Yo hay medicamentos que yo los compro porque en veces no hay. ¿Cuáles? El de la presión, no, hay veces que no hay dinero y entonces ¿qué vamos a hacer? Aguantarse. Don Olvin llegó en busca de atención neurológica tras sufrir un derrame, pero el especialista está de vacaciones. Ahora deberá volver la próxima semana para intentar conseguir un cupo. O sea que no vino el doctor, pues. Entonces quería sacar cita, pero me dijeron que hasta la otra semana va a ver. Sí, me imagino que eso va a ser como están de vacaciones ahorita, va, pero ni modo, hay que esperar, pues. No hay de otra. Las autoridades explican que la situación obedece a la alta afluencia por la entrega adelantada de medicamentos debido al feriado navideño y reiteran que no permitirán conductas inapropiadas. Fueron de manera penosas desarrollados por algunas personas que, no teniendo la tolerancia necesaria, empezaron a agredir a los trabajadores y a exigir de manera incorrecta sus derechos. Desde el Instituto Hondureño de Seguridad Social reiteramos que estamos dispuestos y estamos haciendo todo lo posible para poderles garantizar a ustedes sus medicamentos. Por ahora, es la única voz que se pronuncia sobre el colapso. La ministra de Salud y presidenta de la interventora, Carla Paredes, se mantiene ausente. El escenario amenaza con repetirse el lunes 5 de enero cuando el Seguro Social regrese de las vacaciones de fin de año. La crisis sigue sin resolverse y la deuda con los asegurados quedará en manos de las próximas autoridades del instituto. Carolina Martínez, Telenoticias. Nuestra segunda entrega de la serie Acontecimientos del 2025, otro eje que marcó el presente año fue el colapso en el área de la salud. Aquí le presentamos los detalles. El 2025 dejó en evidencia la profunda crisis del sistema de salud en Honduras. Hospitales colapsados, falta de insumos básicos, protesta del personal médico y de enfermería y promesas incumplidas marcaron el año. El año comenzó con una noticia que reflejaba la precariedad del sistema. El Hospital Escuela suspendió alrededor de 80 cirugías por falta de ropa quirúrgica, dejando a decenas de pacientes sin la atención que necesitaban. En marzo, el Colegio Médico inició asambleas informativas y protestas, exigiendo el pago de salarios atrasados. Mientras los médicos reclamaban sus derechos, los hospitales permanecían colapsados. Solo mire cómo está esta área. El 26 de mayo, el Hospital Escuela volvió a ser noticia. Una huelga denunció graves carencias y condiciones insalubres. La lavandería del centro asistencial había cerrado, dejando cerros de ropa sucia acumulada. Ese mismo mes comenzó la epidemia del gusano barrenador que alarmó al país.
expertos cuestionaron que las autoridades no le dieron la importancia debida, lo que provocó que las cifras se elevaran. El año cerraría con 283 casos confirmados de miasis humana en varias ciudades del país. En medio de la crisis sanitaria, el gobierno anunció 2 recortes al presupuesto de salud. Mientras se reducían los fondos para los hospitales y medicamentos, se incrementaba el gasto en publicidad y presupuesto militar. El 1 de julio, el ISSSTE lanzó con bombos y platillos un servicio de entrega de medicamentos a domicilio para jubilados y pensionados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sin embargo, fue más la publicidad que los resultados. En agosto, el gobierno inauguró el nuevo hospital básico de Roatán, que había sido destruido por un incendio el año anterior. La obra fue presentada como un logro de la administración. En septiembre, las enfermeras auxiliares protagonizaron uno de los movimientos más fuertes del año, desde tomas en los centros de salud hasta movilizaciones en la CA5, una de las arterias más importantes del país. Las demandas incluían mejoras salariales y condiciones laborales dignas. Esos ya son imbéciles. Así de simple. Durante todo el año, la gestión de la ministra de Salud, Carla Paredes, estuvo marcada por un lenguaje polémico. Imbéciles les llamó a quienes criticaban el uso de las mascarillas y malnacidos a quienes criticaron la escasez de algodón en el hospital escuela. Además, calificó a los trabajadores de salud como barriles sin fondo y a los médicos los tildó de extorsionadores. Es una sobredimensionamiento. El 5 de noviembre, el exministro de Salud, José Manuel Matheu, denunció una sobrevaloración de 5.000 millones de lempiras en la construcción de hospitales. Ese mismo día, las autoridades aceptaron que varios de los hospitales prometidos no serían construidos durante este gobierno. Además, los comisionados de la interventora del ISSSTE quedaron blindados hasta que termine el mandato de Xiomara Castro. La comisión, nombrada por un año, no logró resolver las constantes quejas de falta de medicamentos y citas. Durante su gestión, renunciaron aproximadamente 12 especialistas. El 12 de diciembre, la presidenta Castro solicitó al próximo gobierno que finalice la construcción de los nuevos hospitales. De los 8 centros asistenciales prometidos y presumidos al inicio de su mandato, solo se entregó el Hospital de Emergencia de Roatán. Algunos fueron iniciados, pero quedaron inconclusos. El 2025 marca el último año del gobierno de Libre. Después de 4 años en el poder, el sector salud enfrenta las mismas deudas y carencias que al inicio. Las expectativas de la población por mejoras significativas no se cumplieron. Ahora, el próximo gobierno tiene la tarea de ver si logra resolver las demandas históricas, hospitales dignos, medicamentos disponibles y un sistema de salud que funcione. Un incendio de grandes proporciones dejó pérdidas millonarias, desolación y caos al destruir al menos 100 puestos comerciales aledaños al mercado Medina en San Pedro Sula. Las familias afectadas claman por ayuda para enfrentar la difícil situación que les llegó justo en el 2025 al final. La noche se pintó de rojo. El sonido del fuego y los gritos desesperados fueron más fuertes que la misma pirotecnia que explotaba desde el local en donde las llamas se originaron, a las 5:50 en el mercado Medina de San Pedro Sula. En cuestión de minutos, el incendio había destruido más de 100 puestos comerciales y con ello los sueños de cientos de familias. Ya estaba cerrado, no podíamos hacer nada porque no nos íbamos tampoco a arriesgar. Y fue así como en un abrir y cerrar de ojos, una pesadilla mal contada. Las llamas se apagaron, pero la realidad era aún más desoladora. Las miradas narraban sin palabras la pérdida de toda una vida de esfuerzo. Perdimos todo, pero estamos vivas. No importa todo. Estamos vivos. Acabamos de comprar marisco ayer y todo se fue. Todo el puesto, todo se quemaron, los freezer, todo. Y más o menos hay como 100.000 de inversión, más. Un fuerte impacto para uno, porque nunca esperaba eso uno. Y como estos días que uno surte para ver si vende algo, yo había surtido ayer y sucedió esta tragedia.
Fue hasta las 3 de la madrugada que el cuerpo de bomberos logró controlar el siniestro. Hasta el momento no se cuantifican las pérdidas económicas, solo el área destruida y una hipótesis por confirmar. A las 3 de la mañana el cuerpo de bomberos ya tenía el 95% ya controlado el fuego, aproximadamente una manzana. Fueron aproximadamente más de 100 puestos que fueron dañados. La primera hipótesis que tenemos, la detonación de la pólvora, eso podemos nosotros determinar que fue una de las causas del fuego. La tragedia dejó lágrimas, destrucción y caos, pero también la evidencia de una problemática que debe ser tratada con urgencia por parte de las autoridades municipales y el gobierno central. Ahora lo más importante es conocer el futuro cercano de las familias afectadas. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La presidenta Xiomara Castro anunció que su gobierno comprometerá los fondos necesarios para iniciar la reconstrucción del mercado Medina Concepción de San Pedro Sula luego del pavoroso incendio que devastó unos 100 puestos de ventas. La mandataria informó a través de su cuenta de X que instruyó terminar la primera evaluación de daños de manera inmediata y agradeció a los aportantes solidarios anunciando por particulares. Castro aseguró que el Estado de Honduras, considerando sus limitaciones, asumirá las responsabilidades en consulta directa con las y los afectadas, incluyendo ayuda humanitaria en esta primera semana del 2026. La presidenta concluyó su mensaje diciendo que no están solos, juntos vamos a resolver y a reconstruir su mercado. La refundación avanza y continúa, acotó. El representante de los vendedores estacionarios solicitó una reunión de emergencia con las autoridades municipales para tomar medidas que ayuden a las familias afectadas por el incendio en el barrio Medina, asegurando que es una problemática que requiere solución inmediata. Como organización ya solicitamos una reunión de emergencia con las autoridades. Aquí tiene que estar Policía Municipal, Jefatura de Abastos y Mercados, para buscarle una solución a esto. Los compañeros tienen que trabajar porque son compañeros que tienen añales. Ya ahorita ya no están los verdaderos dueños, ahora son sus hijos. Eso fue lo que los papás les heredaron a sus hijos. Son un aproximado de 200 vendedores. Aquí no estamos incluyendo los dueños de las bodegas. La comerciante agregó que no permitirán que se prohíba la reinstalación de los puestos y que lucharán hasta que todos los vendedores afectados puedan ser reubicados. Bueno, un choque frontal ocurrido este día en la carretera que conduce al sur del país es un reflejo que los accidentes viales siguen al alza por el incumplimiento de las normas de tránsito, señalan las mismas autoridades. El choque frontal entre un vehículo liviano y una volqueta ocurrido esta mañana en la carretera al sur, desvío Aldea Santa Rosa, confirma una realidad que no cambia en Honduras, donde los accidentes de tránsito siguen al alza pese a las campañas y advertencias. El conductor del turismo sobrevivió pese al impacto y fue ingresado inconsciente a un centro hospitalario. Es importante para nosotros que ustedes como medio de comunicación sean parte también de esas campañas de sensibilización, de esas campañas de responsabilidad que deben de tener los ciudadanos y principalmente en esta época de fin de año. El choque quedó registrado en redes sociales y para las autoridades es un insumo para observar un posible incumplimiento a las reglas para conducir vehículos. El 2025 cerrará con casi 17,000 eventos viales, superando los registros de 2024. Creo que debe haber un poco más de orden porque ya definitivamente se está saliendo de las manos. La cantidad de accidentes en moto es lamentable y sobre todo en los hospitales públicos la gran cantidad de personas que llegan por accidentes, por quebraduras y casi muertos, en su gran mayoría obedece a ese tipo de circunstancias, accidentes de tránsito. La situación es más grave entre motociclistas. El parque de motos creció más de 300% en la última década y hoy concentran la mayoría de los accidentes fatales. Me parece a mí que sería como llevarlos a los hospitales donde llegan todas estas personas accidentadas y vean lo difícil que es recuperarse de una lesión, de un accidente de tránsito, ¿no? El año 2025 termina, pero la imprudencia sigue en la carretera. La diferencia entre llegar o no a tu destino depende de tu decisión cuando conduces.
La Secretaría de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Protección, resolvió otorgar medidas de implementación inmediata a favor de empresas asociativas campesinas de producción 30 de enero, 11 de junio y 20 de marzo, asentadas en La Lima, Choloma y Puerto Cortés, en el departamento de Cortés, así como a sus liderazgos, familias y comunidades en riesgo. La resolución reconoce a sus integrantes como defensores del derecho a la tierra y al territorio, una labor amparada por la Constitución de la República y por instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras. Con esta decisión, el Estado asume la obligación directa de proteger la vida, integridad y dignidad de las comunidades campesinas beneficiadas en el marco de la Ley de Protección para Defensores de Derechos Humanos. Bueno, llegamos al final de las noticias y de este espacio informativo, pues le deseamos lo mejor, los mejores deseos para todos ustedes, para toda su familia. Gracias por su preferencia, por su sintonía en este 2025. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y que, por supuesto, la paz, el amor, la solidaridad reine en este nuevo año. Buenas noches. Buenas noches.